Hola, soy Javier Aylas, profesor del curso de Habilidad Lógica en Matemática. Hoy resolveremos la práctica número 1. Comenzamos con la pregunta número 1, que es el tema de deductivo simple. Por ejemplo, en una reunión participan 5 personas, M, N, P, Q y R, cuyas edades son 29, 30, 32, 34 y 36 años respectivamente. Se observó que N y P conversaban en inglés, pero al llegar Q debían conversar en español, único idioma común a los tres. El único idioma común a M, N y R era el francés. El único idioma común a P y R era el italiano. El idioma más hablado era el español. Una de las personas hablaba 5 idiomas, otra 4, otra 3, otra 2 y otra hablaba un único idioma. ¿Cuántos años tiene la persona que hablaba un solo idioma? Como verán, acá tengo 3 ítems: las personas, las edades y los idiomas que estaban hablando. Salvo que esta vez las personas y las edades dice que son respectivamente, por lo que me quedaría relacionar solamente a las personas con los idiomas. Como son 2 ítems los que voy a relacionar, voy a utilizar un cuadro de doble entrada, que lo pueden ver acá. Entonces, vamos a colocar en la primera columna a las personas, ¿no? M, N, P, Q y R. Y en la primera fila vamos a colocar entonces los idiomas según los datos vayan apareciendo. Por ejemplo, el primer dato dice N y P conversaban en inglés. Coloco acá, entonces inglés, y le pongo un check a N y P. N y P conversaban en inglés. Luego dice, pero al llegar Q debían conversar en español. Entonces hay un nuevo idioma, el de español, y este idioma español es común tanto para N, para P y Q, ¿no? Porque dice, deben conversar en español, único idioma común a los tres. El hecho de que sea único idioma común a los tres significa que Q no puede hablar inglés. Elimino. Porque si no serían 2 idiomas los cuales serían comunes para ambos. El único idioma común a M, N y R y el francés. Eso significa que acá pongo francés y le coloco el dato entonces de M, N y R. Luego dice, el único idioma común a P y R era el italiano. Es decir que también está el italiano y P y R son los que tienen en común este idioma. Eso significa que R ya no puede hablar ni español ni tampoco inglés, porque significaría que tendrían en común más de un idioma. Finalmente dice, el idioma más hablado era el español. Como verán, en la columna de español y francés ya hay 3 cada uno, 3 ítems para cada uno o 3 checks para cada uno. Como el español tiene que tener más, es el más hablado, no puede haber un empate entre ambos. Significa que el español pues tiene uno más, de tal manera que tenga 4 checks. Y el francés ya no puede tener más, porque si tuviera alguno más, tendría la misma cantidad que los españoles. Bien, finalmente dice, una de las personas habla 5 idiomas, otra 4, otra 3, otra 2 y otra habla un único idioma. La pregunta es, ¿cuántos años tiene la persona que habla un solo idioma? Si se dan cuenta, M ya no puede hablar un solo idioma porque ya tiene 2 checks. N también tiene 3 checks. P también tiene 3 checks. Q tiene un solo check, sería la persona que pudiera hablar un solo idioma. Y R ya tiene 2 checks. Como consecuencia, el único que ya puede hablar solamente un idioma es Q. Es decir, que Q sería aquella persona de la cual me están pidiendo su edad. Como acá es correspondiente en los datos M, N, P, Q y R, Q tiene por lo tanto 34 años, haciendo que la clave sea la D. Este segundo ejercicio también es deductivo simple. Mariela debe 85 soles a Giovanna, Karina debe 135 soles a Julie, Giovanna debe 115 soles a Karina, Julie debe 105 soles a Mariela. Todas estas deudas quedarán canceladas así. Es decir, me están pidiendo un equivalente a cómo podría cancelar las deudas entre ellas. Y lo podemos hacer mediante saldos. Por ejemplo, si nosotros observamos a Mariela, entonces vemos que Mariela tiene que cancelar 85 soles, pero debe recibir 105 soles. O sea, va a recibir más de lo que debe cancelar. Por lo tanto, va a tener al final un saldo positivo. Y lo coloco acá. Entonces Mariela
debe tener un saldo positivo ¿de cuánto? Si va a pagar 85 y va a recibir 105, debe tener un saldo positivo de 20 soles. Bien. Ahora, con Juliana, si ustedes observan, debe pagar 115 soles, pero va a recibir solamente 85. O sea, recibe 85 y tiene que pagar 115. Al final debe tener entonces un saldo negativo porque tiene que pagar. Entonces coloco acá, Juliana tiene un saldo negativo ¿de cuánto? Como tiene que pagar 115 y va a recibir 85, entonces tiene un saldo negativo de menos 30 soles, porque al final tiene que poner 30 soles, ¿no? Veamos qué sucede con Karina. Karina entonces recibe 115 soles y va a pagar 135. Tiene que pagar más de lo que va a recibir, por lo tanto tiene un saldo negativo. ¿De cuánto? De 20 soles, ¿no? Entonces coloco acá, Karina tiene un saldo negativo de menos 20 soles. Finalmente, si vemos a Julie recibe 135 soles y va a pagar solamente 105. En otras palabras, va a tener un saldo positivo porque va a recibir más de lo que tiene que pagar. Va a tener un saldo positivo de 30 soles, ¿no? Entonces Julie, acá le coloco un saldo positivo de 30 soles. Como se darán cuenta, Juliana tiene que pagar 30 soles y Julie tiene que recibir 30 soles. Entonces podemos decir que Juliana le paga de frente 30 soles a Julie. Mientras que Karina tiene un saldo negativo, es decir, que tiene que pagar a Mariela, que tiene un saldo positivo. En otras palabras, estas deudas se podrían cancelar si es que hacemos que Karina pague los 20 soles a Mariela y Juliana los 30 soles a Julie, ¿no? La clave sería la A. El tercer ejercicio ya es respecto a conjuntos, ¿no? En lógica matemática trabajamos dos tipos de ejercicios de conjunto, ¿no? Aquellos que se pueden resolver con los diagramas de Behm-Euler, como es este caso, o los diagramas de Carol-Lewis, que será el siguiente. Por ejemplo, ejercicio número 3. En los conjuntos A y B, distribuye los dígitos del 1 hasta el 9 sin repetir, de tal manera que los dígitos que están solo en B sumen 17. Bueno, los dígitos que están solo en B sería esta zona y acá la suma tendría que ser 17. Bien. Luego dice, los 4 dígitos que están solo en A sumen 13. Entonces acá debo poner 1, 2, 3, 4 dígitos y los 4 dígitos tienen que sumar 13. ¿Qué más dice? Si en A y B están 3 dígitos, bueno, esta zona de la intersección es la llamada A y B, y acá hay 3 dígitos. ¿Cuál es el mínimo dígito que se encuentra en A? Bien, los números que voy a utilizar son del 1 hasta el 9. Si nos damos cuenta, la suma de 1 hasta el 9 es 9 por 10, 90 entre 2, 45. La suma es 45. Ahora, hay que colocar los 9 dígitos en la zona A y B y en la zona B. Como se darán cuenta, en A, solo en A hay 4, en la intersección A y B hay 3, por lo tanto hasta ahora hay 7 números. Eso significa que en la zona B deben haber solamente 2 números. La suma de estos 9 números tiene que ser 45. Hasta el momento, la suma que yo tengo de estos 4 y de estos 2, de solo A y de solo B, es 13 y 17, vale decir son 30. Lo que me estaría faltando entonces, 15, la suma de 15, que deberían ser estos 3. Bien, para la zona de solo B deben sumar dos números 17. Los únicos que pueden ser 17 es 8 y 9, no hay otra opción. Entonces coloco acá el 8 y el 9. Bien. Como me piden el menor número que puede estar en la intersección, lo mínimo que yo puedo colocar es 1. Si yo colocara 1 acá, el mínimo, entonces la suma de estos dos tendría que ser 14. Bien. Como ya el 8 y el 9 ya lo utilicé en esta zona, ¿no? La única manera de sumar 14 acá sería 2 veces 7, lo cual es imposible. Eso significa que no puede ir el número 1 porque es muy pequeño para que estos dos sumen 14.
Bien, eso significa que acá como mínimo tiene que ir el número 2. Veamos. Si coloco el número 2, entonces la suma de estos dos tendrían que ser 13. ¿Y hay oportunidad? Sí. Porque si coloco al 6, que todavía no he utilizado, y al 7, ok, suman 13. Con 2 sumaría los 15. Quedando para esta zona, finalmente, el número 1, el número 3, el número 4 y el número 5. Y efectivamente, 3 más 4, 7, más 5, 12 y 1, 13. Con lo que tendríamos que el menor número ubicado en la intersección A y B sería el 2. La clave, por lo tanto, es A. El cuarto ejercicio también está referido a los problemas de conjuntos. Por ejemplo, ejercicio número 4. Dice, en una encuesta realizada a un grupo de 120 personas, 30 eran hombres que no tenían simpatía por el candidato A, en tanto que 50 eran mujeres que simpatizaban con el candidato A. Si el número de hombres que simpatizaban con el candidato A es la tercera parte del número de las mujeres que no simpatizan con ese candidato, ¿cuántos simpatizantes tiene el candidato A? En todos aquellos ejercicios donde hablamos de hombres y mujeres, siempre se debe hacer con un cuadro de doble entrada, porque no hay intersección. Entonces, puedo colocar acá, por ejemplo, la cantidad de hombres, ¿no? Y acá la cantidad de mujeres que deben haber. Ahora, las personas también se van a dividir aquellos que son simpatizantes del candidato A y aquellos que no son simpatizantes del candidato A. Por ejemplo, esta zona de acá serían aquellos hombres que son simpatizantes de A. Esta zona de acá son mujeres que no sean simpatizantes con el candidato A. Hay un total, según el ejercicio, hay un total de 120 personas, ¿no? Entonces podemos colocar acá 120 personas. Según el enunciado, 30 eran hombres que no tenían simpatía con el candidato A. En otras palabras, en esta zona hay 30 personas, 30 hombres que no tenían simpatía con el candidato A. En tanto que 50 mujeres simpatizaban con el candidato A. Es decir que acá, en esta zona, hay 50 mujeres que simpatizan con el candidato A. Si el número de hombres que simpatizan con el candidato A, o sea, esta de acá, no lo sé, le vamos a poner X, es la tercera parte del número de mujeres que no simpatizan con el candidato A. O sea, este número es la tercera parte, por lo tanto acá le pongo 3X. De tal manera que esta es la tercera parte de esta zona de acá, ¿no? Como se darán cuenta, he podido llenar las 4 zonas, ¿no? Y estas 4 zonas, o esta cantidad de personas, tiene que ser 120. Eso quiere decir que 120 es igual, ¿no? ¿Cuántas X? 4X más 30 más 50 es 80. Bien. De acá, 120 menos 80 sería 40, ¿no? 40 igual a 4X. De acá, sin mayor esfuerzo, X es igual a 10. Bien, y ahora sí contestamos la pregunta. Por lo tanto, dice, ¿cuántos simpatizantes tiene el candidato A? Entonces el candidato A tiene, como X vale 10, significa hay 10 hombres que simpatizan con el candidato A y 50 mujeres que también simpatizan con el candidato A, habiendo un total de 60 personas que simpatizan con el candidato A. Por lo tanto, la clave es la E. El ejercicio número 5 se refiere a ecuaciones lineales, ¿no? Es la parte algebraica de la primera semana. Dice así: Ángela, al observar su reloj, el cual indica la hora correcta, concluye que si fueran 5 horas más tarde, faltaría para acabar el día los 5 treceavos de lo que faltaría si fueran 3 horas más temprano. ¿Cuántas horas faltan para terminar el día? Bien, si estamos a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta para terminar el día? Sabemos que el día comienza a las 0 horas y termina a las 24 horas, hay 24 horas. Si ya hemos recorrido 10 horas, para terminar el día estarían faltando ¿cuánto? 14 horas, efectivamente. Y lo puedo calcular como lo que falta es 24, ¿no? Menos 10, o sea,
14 horas. Esta es la manera de calcular cuánto es lo que falta en el día. Si nosotros no conocemos, entonces podemos decir, el día tiene de 0 hasta 24 horas. Si estamos en la hora X, entonces, como dice el ejercicio, si fueran 5 horas más tarde, entonces tendríamos acá, en X más 5. Para X más 5 horas, lo que falta al terminar el día son 24 menos X más 5. X más 5. Bien, dice que lo que falta dentro de 5 horas es 5 treceavos de lo que faltaría si fueran 3 horas más temprano. Si fueran 3 horas más temprano serían X menos 3 horas. Es decir que en X menos 3 horas lo que falta para terminar el día es 24 menos X menos 3 horas. Ok, si nos podemos a calcular, entonces tendríamos acá 24 menos X más 5 me da 19 menos X, ¿no? Es igual a 5 treceavos del tiempo que faltaría hace 3 horas. Y hace 3 horas sería 24 menos 3, 27 menos X horas. Bien. El 13 paso a multiplicar, multiplicando entonces 13 por 19, 247. Igual a menos 13x. Esto me da igual 5 por 27, 135, menos 5x. Menos 13x pasa a sumar a 5x, da un total de 8x. 247 menos 135 me da un total de 112. De aquí podemos deducir que x entonces es 112 entre 8, 14 horas. Son exactamente las 14 horas. Y la pregunta es, ¿cuántas horas faltan para terminar el día? Por lo tanto, para terminar el día faltarían 24 menos 14, que es como les hemos estado calculando, igual 10 horas. Falta para terminar el día 10 horas. La clave sería la A. El ejercicio 6 también está referido al planteo de ecuaciones lineales con una variable que corresponde a la primera semana. Por ejemplo, 8 niños compraron igual cantidad de dulces, por lo que cada uno debe pagar una misma cantidad de soles. Bien, vamos a poner acá la cantidad de niños. Número de niños entonces son 8. Cada uno debería pagar, no lo sé, vamos a poner entonces X soles. Quiere decir que la deuda que ellos tienen es igual a 8x soles. Es todo lo que tienen que pagar. Bien. Dice ahora, dos de ellos, entonces dos niños, solo pueden pagar la mitad. En otras palabras, x medios. Eso significaría que ellos estarían pagando 2 veces x medios, hacen un total de x soles. Ellos están pagando x soles. Bien. Dos de ellos solo pueden pagar la mitad y otros dos solo la cuarta parte. Dos niños entonces estarían pagando x cuartos. Bien, como son 2, entonces entre los dos multiplicado por x cuartos, ellos estarían pagando de la deuda, entonces 2 por x entre 4 quedaría x medios. Esa cantidad de soles, ¿no? Obligando de este modo a cada uno de los restantes. Como son en total 8 y ya hemos mencionado a 4, eso significa que hay 4 niños que deben pagar ¿cuánto? Obligando a cada uno de los restantes a pagar 10 soles más de lo que corresponde. Es decir, que iban a pagar x, lo que corresponde, más 10 soles. En otras palabras, deben estar pagando 4 de ellos x más 10. Esto multiplicando sería 4x más 40 soles. Bien.
Como la deuda total que tienen que pagar es de 8x soles, entonces podemos igualar 8x a lo que va a pagar el total, ¿no? Entonces pongo acá 8x debe ser igual a lo que pagan dos de ellos, x soles, más los que pagan los otros dos, que es x medios, y más lo que pagan los cuatro últimos, que son 4x más 40 soles. Acá podemos sumar entonces x más 4x serían entonces 5x. A 8x le quito 5x, me va a quedar 3x. Entonces me queda 3x menos x medios. Eso sería igual a 40. Bueno, para poder restar entonces, podemos decir acá son 6x menos x, 5x medios, ¿no? Entonces lo podemos colocar acá. 5x medios igual a 40. Si simplifico quinta y quinta me queda 8, de donde x es igual a 16. Lo que tendrían que pagar entonces cada uno es 16 soles, la clave D. El ejercicio 7 y el ejercicio 8 está referido al tema de figuras de un solo trazo. Por ejemplo, dice, la figura que se muestra está construida por segmentos paralelos y perpendiculares. ¿Cuál es la mínima longitud que debe de recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel para realizar toda la figura? Bien, sabemos que para el recorrido mínimo de una figura, lo que se trata es de que la figura, en primer lugar, sea una figura de un solo trazo. Una figura de un solo trazo es aquella que yo pueda dibujarla sin levantar el lápiz de papel. Sabemos que para que una figura se pueda hacer de un solo trazo, debe tener a lo más dos puntos impares o ningún punto impar. ¿Qué significa un punto impar? Por ejemplo, acá, este de acá es un punto impar. ¿Qué significa? Que alrededor de él hay un número impar de líneas. ¿Sí? Entonces, una figura de un solo trazo es aquella que a lo más tiene dos puntos impares. Esta figura, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos impares. Entonces, en principio no se puede hacer de un solo trazo. Pero yo puedo convertir a esta figura en una de un solo trazo, eliminando, como dice la mínima longitud, entonces elimino la mayor cantidad de puntos impares dejando solamente 2, ¿no? Ahora, esas líneas que me permiten eliminar los puntos impares son líneas de repetición, o sea, líneas adicionales a la figura. Por ejemplo, como yo necesito que la figura sea recorrida por la menor longitud, entonces los dos puntos impares que debo dejar deben ser aquellos que tengan la menor distancia entre ambos. Como se darán cuenta, en este dibujo hay 2 centímetros entre estos dos puntos impares, hay 2 centímetros entre estos dos, hay 2 centímetros abajo y 2 centímetros de los que están al lado izquierdo. ¿Bien? Quiere decir que son del mismo tamaño. Es decir que lo que necesito es, para hacer el recorrido mínimo, ¿no?, dibujar una línea de repetición acá. Entonces, ¿cómo hago esa línea de repetición entre estos dos puntos impares? Tendría que trazar, por ejemplo, esta línea adicional de acá. Otra podría ser esta línea adicional de acá. Y como son de igual tamaño, entonces podría ser también esta línea adicional de acá. Bien. ¿Qué sucede cuando he dibujado estas líneas, ¿no? Entonces, esta de acá, este punto, por ejemplo, deja de ser impar, ya viene a ser un punto par, y lo mismo que este de acá. Sucede lo mismo con estas otras dos líneas que están aquí y acá, quedándome en total estos dos puntos impares. Bien, la respuesta entonces es que esta figura ya la puedo hacer en un solo trazo, por lo tanto es la menor longitud que debo recorrer. Entonces, ¿qué es lo que debo de calcular? Debo de responder lo que mide la figura más las repeticiones
o las líneas adicionales que le he tenido que dibujar para poderla hacerla de un solo trazo. Bien. Calculemos lo que mide la figura. Lo que mide la figura, la línea horizontal, por ejemplo esta de acá, mide 1 más 2 y 6 son 9 centímetros. Hay 2, 3, 4 líneas horizontales. 9 por 4, 36. 36 centímetros las líneas horizontales, más la línea vertical. Esta línea vertical mide 2, 4, 5. Y hay 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 20. Bien, 20. Más la repetición, ¿no? Las repeticiones entonces son 1, 2, 3 líneas de 2 centímetros. Eso me da 6. Bien, dando un total de recorrido mínimo, longitud mínima recorrida, 36 más 20. 36 más 20 son 56 y más 6, 62 centímetros. Por lo tanto, la respuesta es la E. El ejercicio 8 también está referido a figuras de un solo trazo, ¿no? Dice, por ejemplo, en la figura se muestra el plano de un parque de diversión cuyas avenidas están formadas por la intersección de 3 cuadrados congruentes de 20 metros de lado. Las regiones sombreadas representan las áreas verdes y las sin sombrear 2 lagos. Si una persona que quiere pasea por todas las avenidas que forman el borde de las áreas verdes sin ingresar a los lagos, ¿cuál es la mínima longitud de su recorrido? Bien, entonces, como la persona solamente va a ir por los bordes, ¿no? Y nosotros hacemos el seguimiento, ok, entonces me puedo dar cuenta que si hago el seguimiento de los bordes, dibujaría una figura que va a tener solo puntos pares, ¿no? Es decir, esta figura se puede hacer de un solo trazo. Al hacerse de un solo trazo, la longitud mínima para recorrer es simplemente el borde de la figura, ¿no? Y es fácilmente demostrable acá. Por ejemplo, si comienzo acá, puedo venir por este borde de acá, bordear el primer cuadrado, que se dan cuenta, llegar hasta el punto, luego bordear el siguiente cuadrado, viniéndome por este lado de acá, vamos por aquí, hasta llegar a este punto, y por acá bordear entonces este cuadrado, siguiendo por acá, llego a este punto y finalmente termino donde el punto inicial. Vale decir, como les estaba diciendo desde un principio, al bordear solamente los cuadrados dibujo una figura que no tiene puntos impares. Al no tener puntos impares, simplemente la longitud mínima es la figura. En este caso no hay puntos impares, entonces la respuesta de longitud mínima es dibujar los bordes de los 3 cuadrados. Bien, en otras palabras, para encontrar el perímetro de los 3 cuadrados sería entonces, como el lado es 20, entonces 20 por 4. Esto me da el perímetro de un cuadrado. Al multiplicarlo por 3 me da la longitud total recorrida. La longitud total recorrida sería 2 por 4, 8, 8 por 3, 24. Estamos hablando de 240 metros. Por lo tanto, la clave sería la A. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de comentar, darle me gusta y suscribirse.